Hola amigos, esta vez os presento una radio de la casa Ducretet Thomson. Está bastante bien de aspecto la caja es de baquelita, el frontal quizá la tela lo tiene un poquito estropeada, pero no mucho. Conserva todos los mandos perfectamente. Como vemos, la caja está impoluta. Vamos a ver por detrás, a ver cómo está la radio. Por detrás la vemos bien, o sea, conserva todas las lámparas y demás. Y solamente el detalle de algún cablecito que lo tiene el aislamiento un poquito desquebrajado y podrido por el tiempo, que quizá, pues bueno, tendremos que cambiarlo. Todo lo demás aparentemente parece en buen estado. Ahora miraremos por abajo a ver qué tal. También se observa que trabaja a 200, que también puede trabajar 230, 220, 150, bueno, que es multitensión, lo cual es bastante bueno. Por abajo vemos que están los componentes bastante buen estado. También vemos que ha sido algo toqueteado. Por ejemplo, aquí el puente este sospechoso por las soldaduras que se ven recientes. El condensador este no es el original que llevaba él. Aquí se ha puesto un soldador sustituido un condensador adicional que tiene un borne suelto. No sé, ha sido pues manipulado por alguien en algún momento. Aquí otro puente sospechoso que también habrá que ver cómo está, pero bueno, en general bastante bien, independientemente que haya que cambiar algún condensador o demás. Es lo que sí que se observa también, pues algún hilo que tiene el aislamiento pues un poco desquebrajado, que haya pasado, que haya que cambiarlo. Por lo demás, pues bueno, iremos viendo qué va apareciendo, qué falta, qué se ha hecho, qué no se ha hecho. Aquí, vale, aquí se observa, vale, nada, todo de momento, pues hasta que no se desarme, pues no podemos probar todo como Dios manda. Aquí se observa que en la lámpara, donde corresponde a la lámpara de baja frecuencia, se ha toqueteado, que es donde está el condensador, que se ha intentado cambiar, que está suelto. Se ha intentado tocar algo de soldaduras, cambiar algún componente y demás. Bueno, cosas que habremos de revisar, descargarnos el esquema y demás. Por lo demás, pues bueno, no haya que decir que haya que cambiar algún condensador, alguna lámpara, bueno, ya iremos viendo en el transcurso de la reparación tal y como vaya. Ahora la urgencia es separar el chasis del gabinete o de la caja y continuar diagnosticando y poniéndolo en marcha poco a poco por partes. Mirando la tapa trasera vemos que se trata de un Ducretet Thomson, como habíamos dicho antes, pero el modelo es el LO26Z, cosa que nos va a servir para buscar el esquema y la documentación sobre él, la documentación adicional sobre él, mejor dicho. Bueno, vemos que es un aparato francés, aparentemente, porque aquí está escrito, todos los textos están escritos en francés. Y bueno, y también vemos aquí la distribución de lámparas en el propio chasis. Bueno, vemos también las lámparas que gasta, la UFH42, la UF41, UAF42, UL41 y UI41. También como ojo mágico gasta la 6AF7. Bueno, pues nada, ya tenemos definido más o menos el aparato. Tiene también toma para fono, para tocadiscos y demás. La tapa también como podemos
también podemos observar que la tapa inferior pues está muy doblada, se ve que le ha pegado un poco la humedad, le ha pegado un poquito la humedad o demás. Bueno, cosa que no se pueda solucionar mojándola, poniéndola recta, secándola bien, y ya veremos a ver qué hacemos con ella. O reproduciendo una nueva con cartón duro y demás. Bueno, tecleado en el buscador de Google, Ducretet Thompson, la marca y el modelo en Radio Museum, pues nada, procedemos a su búsqueda. Vale, entramos en la página ya de Radio Museum y bueno, vemos realmente que es el aparato que estamos buscando. Vemos que se fabricó en París, Francia, el fabricante por Ducretet Thompson, lógicamente, en el año por 1952. Vemos que es un sintonizador en pasado VW. Vale. Vemos que gasta 6 lámparas, la UFH42 como osciladora mezcladora, la UF41 como amplificadora de frecuencia intermedia, la UAF42 como detectora, la UL41 como amplificadora de baja frecuencia, la UI41 como rectificadora y la 6AF7 como ojo mágico. Vemos que gasta pues, 3 gamas de ondas, la onda media, la onda larga y la onda corta. Vemos varias imágenes del mismo. Vale, coincide con todo lo que tenemos nosotros y bien. En principio bien. Vemos que también existe el esquema de él. Documentación de distribución y documentación técnica diversa. Bueno, pues nada, pues con la cuestión de ir descargando e ir viendo lo que le pasa. Ya tener por lo menos ya tener una guía de por dónde meterle mano. Vemos también que aquí utiliza un transformador separador para reducir tensión de 220 a 150 y a 6,3 voltios. Depende de las tensiones que tenga la radio. Bueno, veremos a ver cómo se desarrolla el tema. Una vez descargado el esquema, separado el chasis de la caja, iremos reparando poco a poco y por partes. Ahora lo principal es descargarnos la documentación y saber por dónde vamos. Bueno, separado ya el aparato lo que es el chasis de lo que es la caja, pues nada, vemos con más detalles lo que se le ha hecho y lo que no se le ha hecho. Aquí este aparato ha sido toqueteado en varios aspectos. Ya descargada la información y todo esto, pues nada, he puesto a mirar y vemos las siguientes anomalías. Para empezar, la resistencia 22, que debería ser de 20 ohmios, pues no existe. Esta resistencia no existe y ha sido sustituida por este puente que vaya a la resistencia 23 a masa. Un borne de la resistencia 23 a masa. Luego vemos que el condensador 34 aquí es inexistente. También vemos que la resistencia R20 que va a la rejilla de control de la UL41
Esta corresponde a esta resistencia, de aquí. Esta también está puenteada de un borne a otro. O sea, está puenteada la resistencia. También tenemos el cátodo que va a través. También tenemos el cátodo que tendría de la UL41 que tendría que ir directamente a masa. Va a través de un condensador, concretamente este condensador de aquí. Esa es otra de las anomalías que tenemos aquí. También tenemos un condensador que no tengo ni puta idea de dónde va. O sea que este condensador está cogido a lo que es la masa que va directamente al transformador y muere aquí, está suelto. Posiblemente que lo quisieran conectar a lo que es el cátodo de lo que es la UL41 del amplificador de baja frecuencia, pero ni se sabe. Y el condensador de filtro, el primer condensador de filtro, el F32, que es este de aquí, tiene asociado en paralelo otro condensador de 25 microfaradios, 350 voltios. En fin, habrá que revisar todo y poner pues por partes en marcha todo esto, a ver si somos capaces. El resto de cosas, por lo que se ve el bloque de bobinas, de osciladoras y radiofrecuencias se ve bastante bien, parece que no se ha toqueteado mucho. En fin, un tanto a favor al tema este. Por lo demás, bueno, como se vio, habían cables que tienen el aislamiento, pues mírame y no me toques, empezando también por aquí, por el ojo mágico, que es lo más destacable, y empezando por algún cable por aquí, los de alimentación de las lámparas donde va el dial, y otros hilos más que habría que sanear. Sí, bueno, también lo que estábamos hablando, también mira el cable de alimentación como está del altavoz, está pues hecho trizos, mírame y no me toques. Bueno, habrá que comprobar también lo que es el transformador de salida, comprobar también los filamentos de las lámparas que estén bien y que no estén cruzados con el cátodo, que no haya derivaciones a masa a través del cátodo, bueno, en fin. Ya iremos viendo poco a poco lo que hay. Para ello vamos a empezar primero a probar que el transformador entregue sus tensiones correctas, alimentado 220, le probaremos la encarga y separaremos, claro, los secundarios del resto de la radio para empezar a probar por partes. Primero el transformador, después la rectificadora con la rectificadora y las demás válvulas, porque van todas en serie, con el condensador electrolítico y demás. Bueno, vamos a empezar. Pues mira, como punto de partida nos encontramos con que se han hecho unas modificaciones por el estaño, por el estado del estaño, que es reciente y demás. Bueno, vamos a ver una por una lo que se ha hecho. Como número 1 tenemos que la resistencia R22 de 20 ohmios
es inexistente y en su lugar hay un puente entre la resistencia R23 y masa y tierra. Como segundo tenemos que falta el condensador F34 de 10.000 picofaradios, o sea, 10 nanofaradios, que no saben, no creo que es inexistente o está conectado en otro sitio, no lo sé, pero de momento falta en esas conexiones, en esos puntos determinados. Tenemos como tercero tenemos un condensador adicional que se ha puesto, cuyo valor son 100 microfaradios, 10 voltios, que está conectado uno a masa y otro pues seguramente iría a lo que es la masa de la válvula de amplificadora de baja frecuencia, la UL41. Pero este extremo está cortado y se supone que va ahí por el corte del hilo y demás, pero bueno, está suelto. Como tercer punto tenemos también que la resistencia R20 está ahí, la resistencia, pero está puenteada tiene un puente. Esta resistencia va a lo que es la reja de control de la UL41, la amplificadora de baja frecuencia. También tenemos el cátodo de la UL41 va a través de un condensador de 10 nanofaradios a lo que es masa. Normalmente se suele poner un conjunto resistencia-condensador o directamente. Aquí en el esquema nos marca directamente, pero bueno, aquí la tenemos a través de un condensador. No es muy normal, pero en fin. Como sexta cosa, pues tenemos aquí que el primer condensador electrolítico de filtro tiene otro en paralelo para aumentar su capacidad de 25 microfaradios, 350 voltios. Hay que ver cómo está el original y por qué se ha puesto seguramente para aumentarle la capacidad. Bueno, en fin, hasta aquí pues lo que nos hemos ido encontrando. Ahora el siguiente paso pues es quitar la válvula UI41, la 6A7 y empezar a probar lo que es el condensador en vacío. El transformador en vacío, para ver tensiones que nos entrega y demás, para proseguir después con el resto. Después de haber probado continuidad en el transformador, tanto en primarios como en secundarios, apuntamos donde hay que hacer las pruebas y donde, lo que son los bornes del transformador para hacer la prueba en alterna. Aquí vemos que tenemos pues nada, la de la lámpara del ojo mágico, el filamento de la lámpara del ojo mágico, las lámparas del dial, de iluminación del dial, donde va la masa que va al transformador, como si dijese el negativo. Las entradas, cuáles son los bornes de entrada de 220 y demás. Ahora ya pues nada, hacemos la prueba y después de conectar todo el galimatías que vemos aquí, pues nada, probamos ya lo que son las tensiones
que está sacando el transformador. También hay que destacar que en la parte de 127 le hemos puesto una carga artificial, que en este caso pues es una bombilla, una lamparita con una bombilla 125 de 20 vatios. Pues nada, vamos a probar y a ver qué tensiones nos entrega en alterna el transformador. Vamos a ver. Vale, vemos que se ha puesto en marcha, vemos que funciona, se ha encendido la carga artificial y vemos que la lámpara del ojo mágico, el filamento estaría en 7,1, 7,2 voltios. Vale, está bastante bien. Aquí tendríamos la tensión que tendría que tener, que alimentaría los filamentos, en bornes de lo que alimentaría los filamentos de todas las válvulas del receptor, de las 5 válvulas que quedan. Aquí tendríamos la tensión de ánodo. De la tensión que sacaría que iría a los ánodos, que alimentaría a los ánodos y todo el tinglao que llevaría todos los ánodos, tanto de la válvula amplificadora de baja frecuencia como el resto de los ánodos. Pues bien, de momento va todo bien y hay una tensión que es la que nos entrega en el primario para las lamparitas del dial, de iluminación del dial. Esta lamparita está formado originalmente está formado por dos lámparas en serie de 6,3 voltios. Yo he cogido una lámpara de 12 voltios para hacer la prueba directamente, que después lo puedo poner a dos lámparas en 12 voltios en paralelo, porque antes estaban en serie. Pues hasta aquí la primera prueba y bueno, de momento la ha superado. Este condensador se ha descubierto que es el F30, cosa que no figuraba que iba entre el ánodo de la válvula UL41 y masa. Que normalmente en el esquema suele montarse justamente en paralelo con la bobina con el bobinado primario de la bobina de salida del altavoz. Descubrimos esto porque vimos aquí un pequeño hueco en lo que es la patilla 2, que corresponde al ánodo de la UL40 de la lámpara UL41. Entonces, claro, con esto y coincidiendo de que el valor son 10 nanofaradios, pues se dedujo que era el condensador F30. Lo que quitamos, se quitó, con lo que se quitó en serie con el cátodo se puso a masa y este condensador se conectó a la patilla 2 que corresponde con el ánodo de la UL41, quedando ya la válvula conectada en arreglo esquema del fabricante. Bueno, arregladas ciertas incidencias ya de lo que es el condensador de filtro cambiados, que al final hemos optado por la técnica del camuflaje, los hemos puesto ahí adentro. Otro condensador que hemos cambiado, el segundo condensador del filtro Pi, que eran de 2 de 25, era un bloque de 2 de 25. Pues nada, hemos puesto uno de 50 microfarad, hemos puesto uno directamente de 50 microfaradios y a funcionar. Lo hemos amarrado aquí en el chasis y bien.
lo hemos camuflado de alguna de las formas, y de una de las formas lo hemos disimulado y a la marcha. También hemos puesto la resistencia de 22 ohmios que faltaba, que unía lo que es una resistencia y tierra, y bien, ya funcionar todo. Hemos puesto, en vez de 20, pues hemos puesto de 18, que es lo que teníamos. También hemos puesto el condensador que faltaba de 10 nanofaradios, y así ya tenemos todo ya listo para poder intentar arrancar y a ver qué nos hace el resto del aparato. Bueno, se empezó la reparación de la radio, pues nada, comprobando el transformador de entrada de la fuente de alimentación de red. Se vio que estaba bien en continuidades, que medimos continuidades con el polímetro, y después se procedió a probarlo pues se le dio alimentación al primario, y nada, probamos las tensiones de secundario. Tanto vimos que sacaba los 115 voltios de los filamentos para filamentos de las válvulas universales, los 6,3 voltios para el filamento del ojo mágico, en fin. También vimos que las lámparas las lamparitas de iluminación del dial, pues nada, las sacaba del primario del transformador. Entre los devanados de 115 y 100, los devanados de 115 y 130, entre los de 115 y 130 voltios, de manera que la diferencia pues fuesen por esos 12, 15 voltios. Y bien, por lo menos ya sabemos también de dónde la sacaba, aunque sacarla de primario es un poco arriesgado. Bueno, después ya, una vez comprobado el transformador, separándolo del resto separando los devanados secundarios del resto de la radio, pues pudimos comprobar, pues nada, que funcionaba bien. Le pusimos una carga de una lamparita de 25 vatios donde iban a ir los filamentos de las lámparas universales. Bueno, la parte que sacaba 115 voltios. Y bueno, y el resto, pues nada, comprobamos tensiones y demás. Bueno, hecho esto, pues nada, después nos dedicamos pues a lo que fue después nos dedicamos a lo que es el cambio de condensadores electrolíticos. Comprobamos primero los condensadores electrolíticos, comprobamos los condensadores electrolíticos, el C31 y el C32, y bueno, y vimos pues eso, que por ejemplo el C32 pues estaba pues agotado. El C31 daba buenos valores, pero bueno, lo cambiamos más que nada por seguridad, por el tiempo que tenía y para que no diese problemas después. También pues nada, nos dedicamos también en este acto, antes de enchufar la radio, con corriente continua, nos dedicamos a cambiar los componentes faltantes, por ejemplo la R22, el condensador C34, y bueno, el condensador C30 también, y nada, y también corregimos por el error que había aquí de polarización de la válvula. O sea, polarizamos el cátodo de la válvula UL41 de baja frecuencia por la masa directamente, y nada, quitamos el condensador ese que había en serie de 10 nanofaradios, que al final ese condensador era el C30. Nada, polarizamos el C30 a lo que es
el ánodo de la válvula UL41. Bueno, entre el ánodo de la UL41 y masa, que masa ya estaba polarizado, pero hacía falta polarizarlo en el ánodo de la UL41. Con todo esto, pues nada, con todo esto, pues pusimos ya, le dimos corriente, le metimos las válvulas, que previamente también las comprobamos, que no hubiese, que diesen buena resistencia en el buena resistencia, que tuviese continuidad en el filamento con cierta resistencia, y que no estuviesen derivadas entre filamento y cátodo. Eso pues lo medimos con el polímetro con resistencias altas. Bueno, pues nada, con esto ya pusimos la radio en marcha, y bueno, dando el resultado que vemos. Bueno, pues nada, ya tenemos el aparato en marcha. Vemos que las lámparas encienden, todo bien, y ahora pues nada, no tardaremos mucho en oír el ruido de baja frecuencia ya. Ah, mira. Por su parte, desde el PSOE, fuentes consultadas muestran su sorpresa por la actitud de Sanguino, al que acusan de estar desaparecido. Pues bueno, pues ha tenido por lo menos ha tenido un buen arranque. Vamos a ver aquí cómo está el tema. ¿Cuántas emisoras coge? Vale. Sobre ella. Tuvo varias recusaciones en el Congreso cuando era ministra, pero es que desde ese puesto saltó al de fiscal general. Vale, esto era por la alambre que utilizo. En las playas de la Comunitat Valenciana. Báñate si la bandera está Aquí vemos el encendido, que las lámparas se caldean perfectamente. Bien. Cualquier emergencia, llama al Ya con un comprobaje previo, pues nada, muy bien. Pues dale. ¿Eres un trabajador o trabajadora autónoma y tu actividad se ha visto afectada por la subida de los precios energéticos? Aquí tenemos problemas con respecto a los graves y agudos, que esto es otra cosa que paro el volumen un poco. Esta es otra cosa que tenemos que ver, cómo están los contactos de estos, limpiarlos y demás. Así ya vamos viendo que esto va tomando su forma. Puesta en marcha la radio y viendo que funciona, pues ya descartamos muchas averías. Vemos que la etapa de radiofrecuencia funciona bien. También la etapa de oscilación local, porque sintoniza bien las emisoras y demás. También descartamos que las etapas de frecuencia intermedia estén mal. O sea, está todo bien, funciona también bien lo que es la detección. Y bueno, teníamos problemas de funcionamiento en baja frecuencia, de ecualizaciones y demás. Aquí nos limitamos a cambiar, pues nada, componentes pues gastados, como pueden ser resistencias, y resistencias que se fuesen de valor, y sobre todo condensadores fugados que se van de valor y demás. Y todo esto es lo que empezamos ya esta segunda tanda, el cambio de componentes ya gastados, que ya corresponden a lo que es la válvula de la parte de baja frecuencia y alrededores. Bueno, uno de los componentes que comprobamos pues fue el condensador C30.
el ánodo de la válvula UL41 a masa. Este condensador tiene un valor, o tendría que tener un valor de 10.000 picofaradios, o sea, 10 nanofaradios. Comprobamos con el comprobador chino. Y vemos que es 59,2 nanofaradios, con unas pérdidas, pues nada, del 13%. Este condensador quiere decir que está, pues eso, fugado, agotado y demás. Por lo que, bueno, nada, decidimos cambiarlo y lo sustituimos, pues nada, por este condensador de aquí. Y ya, pues nada, otro menos para la lista. Otro de los componentes que comprobamos fue el C29, que es el que, bueno, este condensador, pues nada, es el que une la etapa, es uno de los que une, pues nada, la etapa detectora con la entrada de la reja de la UL41, la amplificadora de baja frecuencia. Este condensador debería tener un valor de 10 nanofaradios. Bueno, 10 nanofaradios que me pone aquí en el condensador. A ver si que lo veamos. Bueno, 10, no, ya. Bueno, viéndolo mejor ya, pues esto me marca 0,01 microfaradios, o sea, 10 nanofaradios. Vamos a ver qué nos dice el marcador, el comprobador. Nos dice que tenemos 32,12 nanofaradios y con una pérdida del 13%, por lo que, bueno, también se da por malo y por fugado. Bueno, este condensador lo sustituimos por uno nuevo. Tampoco era el valor de él, porque según esquema, el valor de este condensador, según esquema, el valor de este condensador serían 25 nanofaradios. Que bueno, lo sustituimos por uno de 22. A ver si lo veo aquí, a ver si, mira, aquí está. Lo sustituimos por uno de 22 nanofaradios y bueno, nos aproximamos más al valor del fabricante. A todo esto cogimos, como teníamos varios, bueno, cogimos uno de estos que tenía yo por aquí y comprobamos realmente que tuviese, pues nada, 22 nanofaradios. Y así comprobamos que el detector chino este más o menos tiene su precisión. Bueno, efectivamente, nos da pues 22,24 nanofaradios. Aquí me dice que no tiene ni pérdidas ni nada, pero bueno. En fin, ya nos da una idea de que este aparato más o menos puede ser de fiar. Siguiendo la misma dinámica, pues nada, reemplazamos también el C33 y bueno, y varios componentes más defectuosos, bueno, varios condensadores más que estaban defectuosos. Bueno, y fugados y demás. Bueno, también vimos que algunas resistencias se iban de valor, tal y como vamos a ver. También sustituimos la R20, que pues también tenía que ser de 500K y se iba a 600 y algo, tal y como vemos, pues esto, vamos a ver. Tal y como vemos, pues 641K.
y tendría que ser pues de 500K, que en este caso serían 470 según el color que estamos viendo. Bueno, le pusimos una de 470 que teníamos por ahí y ya funcionar y así ya estuvo bien para poder funcionar. También le pusimos los componentes que faltaban, por ejemplo la R20, el F34 y bueno, y otro más, otro encontrado que fue el F30, bueno, que también se sustituyó. Y nada, esto es pues la mayoría de los condensadores y componentes así. También sustituimos pues la resistencia del filtro pi, o sea, que estaba pues aparte de algo recalentada, también se iba de valor, como podemos ver ahora. Enchufada la resistencia, pues nada, vemos que el valor son 653. Aquí, bueno, en esquema pues vemos que sería de un K, que podemos poner de un K2 o demás. En fin, ya la sustituimos por una de un K2 y la sustituimos pues por esta de un K2. Se comprobó que funcionaba bien, no se calentaba, pues nada, a funcionar. Y así ya la tuvimos ya lista para funcionar. Bueno, lo que son las lámparas del dial, pues nada, en un principio iban dos lámparas de 6 voltios, de 6,3 voltios en serie. Yo lo que he hecho, pues como no tenía de 6,3 voltios, he puesto dos lámparas de 12 voltios en paralelo. Y nada, las hemos conectado y por lo menos ya funcionan de la misma potencia. 0,1 amperio, 100 miliamperios creo que eran. Con los componentes ya reemplazados, que habían agotados, aquí los destacados con los rectángulos verdes, pues ya nos pusimos a la mejora de las condiciones tanto de tensión, de tensión de alimentación, añadiéndole un devanado a lo que es en serie con el primario del transformador para poder tener tensiones de 230 o 240 de alimentación, y también nos dedicamos a mejorar lo del calentamiento de la válvula UL41, porque es una válvula que trabajaba muy al límite y se calentaba bastante. Ahora pues ahora veremos a ver lo que se hizo al respecto en esta parte de aquí. Lo primero que hicimos, pues nada, fue polarizar con una base que teníamos noval. La pusimos en paralelo con la que había montada en el chasis y sacamos pues la válvula UL41 al exterior para poder probar intensidades, tanto la intensidad de ánodo como la tensión de ánodo, y como la intensidad de la reja 2 y la tensión que había en la reja 2, para saber cómo estaba funcionando más o menos la válvula.
En ello vimos, pues nada, que una vez polarizado y medido, pues nada, medimos la intensidad de ánodo, pues nada, dado a 43,2 miliamperios, 134 a 134 voltios en tensión de ánodo y masa. También se comprobó pues nada, la intensidad de la reja, bueno, la reja 2, la reja pantalla, y también por la tensión que había en dicha reja. En este caso eran 7,3 amperios y 125,3 voltios. Previamente habíamos comprobado el transformador de salida del altavoz en la parte del primario y nos daba una inductancia pues de 3.130 milihenrios, cosa bueno, y que estaba bastante bien con 220,5 ohmios de resistencia. Bien, esto se comprobó que más o menos estaba bien y bueno, el paso siguiente fue la comprobación pues de las intensidades de la lámpara amplificadora. Bueno, la amplificadora de baja frecuencia, la UL41. Bueno, nos fuimos a Radio Museum y nada, tecleamos pues nada, la lámpara UL41 y nos salió pues esto. Nos salió que la intensidad máxima que le podíamos dar eran 10 miliamperios en la reja pantalla, en la reja 2, y bueno, 53 miliamperios como máximo la intensidad de ánodo, y bueno, a 170 voltios. Bien, mirando con todo ello, pues nada, el altavoz te sacaría pues unos 4 vatios a 3K de impedancia. También pues tenemos que con 5,5 voltios, 100 voltios, 5,5 miliamperios de rejilla de G2 y 29 de intensidad de ánodo, con la misma carga 3K a 100 voltios, pues te sacaría 1,25 vatios. Bueno, vimos que nuestra válvula está trabajando dentro de los límites, pero bueno, ello no quiere decir pues nada, ella calienta un poquito más de lo adecuado, porque claro, de 43 pues se te puede subir a 48 cuando calienta, y ya está trabajando pues cerca del límite de la válvula, sobre el 90%, 85-90% aproximadamente. Tampoco vamos a calcular tanto. Una de las mejoras que hicimos al respecto fue añadirle una resistencia de 5K, probar con una resistencia de 5K en la reja G2 de la válvula UL41. Con ello, pues nada, aquí vemos cómo hicimos provisionalmente el experimento. Hicimos la prueba. Sabemos que esto es sacrificar un poco la potencia de salida del altavoz, pero también ahorramos vida en la válvula, porque no trabaja tan al límite y también disipa mejor el calor de la válvula respecto zócalo chasis, o sea que disminuyendo un poco la potencia, fuimos capaces de que disipara mejor la potencia, y la potencia de zócalo a chasis refrigerara un poquito mejor,
la válvula y no trabajase y evitamos que se calentase un poco y que la radio funcionase más o menos igual, tal y como vemos a continuación. Poniendo la resistencia de 5K en serie con la rejilla G2, pues nada, vemos que la lámpara trabaja un poquito mal desahogada. Vemos que la intensidad de ánodo, pues nada, sube pues a 35,8 miliamperios, que calentada la válvula pues estaría sobre 37-38 miliamperios. Bien, no es excesivo. También hay en bornes de ella pues una tensión de 143 voltios. En respecto a la intensidad de IG2, pues nada, tenemos 5,4 miliamperios. También con una tensión pues de 108,1. Esto 108,1 miliamperios. Esto pues ha logrado con la resistencia esta en serie, con la rejilla IG2, pero bueno, esto pues ha sacrificado un poquito de potencia, pero también se ha ganado pues que la válvula, en vez de trabajar a un 85-90%, pues trabaja en un 65-70%, que está bastante bien. Prolongamos la vida de la válvula y bueno, sacrificamos un poco de potencia, pero vemos que refrigera mejor y trabaja mejor respecto a donde está montada en el chasis. Bueno, respecto a la alimentación a tensión de red de 220, 230, 240, pues hicimos una pequeña mejora, que fue pues esto estaba la conexión 220, 240 del conmutador tenían un puente. Lo que hicimos fue pues nada, separar este puente y poner en serie pues una bobina pues que fue el secundario de un transformador de 220 a 9 voltios. Lo que hicimos fue aprovechar el devanado secundario de este transformador y ponerlo en serie con la alimentación de red, que en este caso sería de 230 a 240, pasaría a través de este devanado, que claro, con la reactancia inductiva y la frecuencia de red, pues habría en ella pues una caída pues de 9-10 voltios aproximadamente. Con eso pues aumentamos un poquito la tensión de red que se le puede alimentar. En caso de tener el transformador cerca, que dice pues eso, 230, 235 por ahí, para absorber todo esto. Este transformador pues lo montamos aquí en esta parte del chasis, tal y como vemos que había espacio para ello y no molestaba en nada. Bueno, pues ya con todo montado y ajustado, pues nada, llega la hora pues nada de hacer la prueba final y montar esto en la caja. Que bueno, que también primero habrá que hacer un trabajo sobre ella para repararla y demás. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado la parte electrónica reparada. Pues nada, ha quedado bastante decente esto por abajo, y ahora veremos pues nada por arriba. Bueno, por aquí arriba pues nada, vemos cómo ha quedado todo. Que ha quedado bastante bien. Hemos saneado los cables del ojo mágico, que luego lo montaremos ya cuando llegue dentro de la caja.
hemos montado, aquí vemos el transformador, la bobina en serie del transformador este que hemos montado para mejorar la tensión de alimentación de red, para tensiones más elevadas de red. Y en fin, ha quedado bastante aseado el aparato. Aquí la válvula que hemos cambiado también, la UL41. Bien, no se ha quedado tan mal. Ahora esto está listo para la prueba final y ya está. Respecto a regulación de EFI y todo esto, no ha hecho casi hacer falta nada. No ha hecho falta hacer nada porque estaba todo bien, se ha comprobado todas las ondas y con el generador modulado de señal. Aquí es cuando lo encendemos y hacemos la prueba final en el taller, antes de montarlo. Cambiamos de emisoras. Gracias, Tisser, un abrazo fuerte, que vaya bien. Buenas noches. Vamos con el baloncesto. Esta radio 5, vemos a ver que no se coge muy bien, que aquí la afluencia de emisoras no se oye muy bien. Radio Nacional. El Bilbao Basket estrenando este. Radio Valencia, la Pope creo que también es esta. El Banco de Inglaterra tiene que hacer listas, eliminar la reforma fiscal, no cargar la deuda, que creo que es la madre del cordero, Bueno, tampoco tenemos muy buena antena, pero bueno, tampoco va a ser simplemente la prueba. Aquí vemos cómo están las lámparas encendidas. Aquí el condensador electrolítico de filtro que camuflamos y demás, el transformador de salida, el transformador de alimentación, la prolongación del transformador de alimentación, la bobina tipo self y nada más. Y esta es la prueba final antes de montarlo en la caja. Que ahora lo próximo será trabajar la caja y ya vemos a ver cómo ha ido. Aquí podemos ver por los graves y agudos. Asistimos atónitos al espectáculo fiscal. El Banco Central Europeo pide enfriar las economías. Y bueno, aquí no se nota mucho porque trabajamos con un altavoz pequeñito y no es el suyo original, sino uno que tenemos aquí en el taller. Con el suyo suena mucho mejor, como veremos más adelante. Pero en España se ha decidido que
Bueno, pues nada, con todo esto apagamos y ya por lo menos ya tenemos la prueba hecha. Bueno, pues nada, después de pelearnos ya con el chasis, pues nada, este es el resultado. Le hemos tapizado, le hemos reproducido la parte de metraquilato de delante y bueno, ahora vemos el resultado. Nada, visto por delante, pues nada, este es el resultado ya de todas, pues, de todas las piezas pintadas, el frontal tapizado y demás. Le hemos reproducido esto con policarbonato, lo hemos doblado, lo hemos pintado por detrás, hemos pintado con spray lo que son los adornos del frontal, tanto laterales como el del ojo mágico, el emblema de la marca y demás. Por lo que ya tenemos el resultado, ha quedado bastante satisfactorio, ya con la tela tapizada y todo bien. Aquí vemos lateralmente cómo está más o menos, y bien, por lo menos ya le pegamos la vuelta como podamos. Y nada, y vemos ya, pues nada, ya tenemos el altavoz puesto, todo puesto, y ahora pues nada, listo para montar lo que es el chasis del aparato. Bueno, por fin tenemos nuestra radio montada ya. Bueno, ya le hemos acabado de poner la tapa, todas las tapas en su sitio y ya todo pues bien, ya listo para poder probar y hacerle la prueba final en el taller. Bueno, ha quedado de esta manera, ha quedado bastante bien. Bueno, aquí vemos ya la radio por detrás y ahora faltará pues nada por delante. Por delante, pues nada, por delante ha quedado, pues nada, de la siguiente manera, ya con las perillas montadas, los adornos, la tela y bueno, el emblema de la marca. Y daremos un poquito de luz aquí, pues nada, Ducretet Thomson y demás. Pues nada, esto es como ha quedado la radio. Ha quedado pues precioso. Ahora pues nada, vamos a hacerle la prueba de ponerlo en marcha, enchufarlo y ponerlo en marcha. Bueno, pues nada, ahora ya ha llegado la hora de poner en marcha el aparato. Apagamos la luz para que no haga interferencias y vemos cómo funciona.
Vemos que se enciende. Esperemos a que se caliente. Mira, ya enciende. Muy bien, ya se oye el ruido de baja frecuencia. Pues nada, vamos a ver si sintonizamos. Vamos a poner la antena bien. Bueno, pues nada, seguimos sintonizando y sintonizamos por Radio Nacional. Pero no juega uno de los suplentes, ¿eh? Ni siquiera solo 2 partidos, sin uno fue un minuto. Pero hasta el propio Vemos entrenador, también cómo funciona. Óscar Cano ha destacado la labor de Edu Sousa. Dice que desde que llegó al banquillo del Comprobamos Deportivo, los tonos. le ha llamado la atención su comportamiento. Y esta semana le tocó hablar y dio un discurso para mí muy bonito, ¿no? Dice que el deporte del fútbol Más es un deporte agudos, colectivo, como todos sabemos, más pero graves. que todos, absolutamente todos los Y futbolistas nada, son y importantes. así Cada uno tiene funciona su cuota de esto. protagonismo, dijo él, ¿no? Nos fijamos Sobre el también, césped el domingo, pero también él en la dice que iluminación. el fútbol va más allá del domingo, ¿no? de Que ojo durante la mágico, semana que se los que enciende, no juegan aunque mucho no también es pueden una- aportar muchísimo no es en una todos los maravilla sentidos porque la al lámpara grupo se ve que y que está su algo felicidad gastada, pero no en fin. depende única y exclusivamente de los minutos que pueda vemos tener su funcionamiento el desintonizado y vemos su funcionamiento sintonizando la emisora cosas bien. que pueden dar, que pueden aportar, siempre y cuando, ojo, tengan la lente correcta para entender este deporte. Y a mí me Ahí vemos. los niños desde muy pequeños. Qué bueno, pues sí, señor. Hay que ir un poco más allá. Vale, sí, vemos Oye, el como más allá, me parece que han ido en el funcionamiento Jerez también. Deportivo Fútbol Club, que han Y presentado bien, su tercera pues ya equipación, tenemos y, el oye, aparato es ya ideal para mitómanos, vamos, que es una camiseta reparado. muy De especial, todas ¿no? maneras, vamos a ver si sintonizamos han más presentado su tercera emisoras. equipación. Pérez y Teresa Hermosa han estado en el control de sonido. Que tengan una buenísima tarde de domingo. Adiós. La Radio 5. De verdad es así. Al presidente Radio Nacional. de este equipo del Jerez Deportivo. ¿Preparas? Vamos allí. Nos darán precios y disponibilidad. Ricardo Peris, materiales de construcción, alquilador autorizado de La herramientas. COPE. Radio Valencia Ser. En primera persona. 580461. Continúa tiempo de juego hasta la 1:30 de la madrugada, el último tramo con el primer tertulión de partido inaugural de Faraón, así un gesto como de bailar y hemos hecho una camiseta que es corriente, pero luego tuvimos un par de variantes. Lola era muy defensora de lo que era la etnia gitana y el pueblo gitano, entonces hemos hecho una variante que es color verde con los símbolos de la bandera gitana. Probamos la onda corta, a ver qué pillamos.
no sé si vamos a pillar algo porque es muy... Tenemos poca antena, pero bueno. Bueno, parece ser que en onda corta pues no pillamos nada, porque tenemos poca antena y estamos en un sitio muy cerrado. De todas maneras ponemos la onda media y ya está, porque la onda larga también no pillamos nada, prácticamente tampoco, pero bueno, eso ya es normal. De todas maneras hay mucha interferencia también para la onda larga. De todas maneras con la onda media pues ya nos conformamos. Pues ahí están las... Que ha tenido durante esta temporada. En tenis está Ángel García, Bueno, hemos cambiado la antena de sitio y bueno, en onda media pues nada, vamos a ver qué... El duelo entre Estados Unidos y Gales. Hay más fútbol, Vale, además del pues nada, ya Mundial. tenemos la radio segunda división están más funcionando. dos, Alfredo. Bajamos el volumen y en fin, este es el final del aparato. Bueno, pues nada, hasta aquí los trabajos de puesta en marcha y reparación del Ducretet Thomson, el modelo L026Z. Bueno, pues nada amigos, hasta otro vídeo.